Desde la eternidad levanto hoy mi voz junto a la creación. Veo tu fidelidad siempre, tu gracia sin final, Rey que sufrió y murió, quien se sacrificó. Se coronado sobre alabanzas, miles de generaciones cantan, digno Dios, hacia ti resucitado Rey, las voces levantamos y cantamos, digno Dios, digno Dios. Este caminar y en la eternidad por siempre cantaré, glorificado Rey, glorificado, glorificado Rey. Se coronado sobre alabanzas, miles de generaciones cantan, digno Dios, hacia ti resucitado Rey, las voces levantamos y cantamos, digno Dios. Se coronado sobre alabanzas, miles de generaciones cantan, digno Dios, hacia ti resucitado Rey, las voces levantamos y cantamos, digno Dios, digno Dios.
hacia ti, resucitado Rey. Las voces levantamos y cantamos, digno Dios, se coronado sobre alabanzas. Miles de generaciones cantan, digno Dios, hacia ti, resucitado Rey. Las voces levantamos y cantamos, digno Dios, digno Dios. Y cantamos, digno Dios, y cantamos tu gran amor. Te adoramos, Jesús. A ti es todo el reconocimiento, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso. Para siempre recibe toda la gloria, toda la honra, precioso. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Para siempre, Señor, recibe la adoración, Señor. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, Señor. Solo tú, Jesús, nos envuelves con tu amor. Maravilloso Rey, grandes son tus maravillas, Señor. Grande es tu belleza, Señor. Tú eres incomparable, único digno de gloria. Demonios huyen ya con el poder de tu nombre, Rey de majestad. Ninguna potestad, nada resistirá. Todo el poder y la presencia del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy.
Señor. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. Aleluya, aleluya, santo, poderoso, el gran yo soy. Pues tú eres digno, no hay otro. Poderoso, aleluya, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy. Pues tú eres digno, no hay otro. Poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy, Señor. No hay otro como tú, Señor. Tú eres santo, eres digno, Señor. Digno de todo honor. Eres digno, Señor. Eres digno, Señor. Levanta tu voz y adórale, dile: eres digno, Señor. Tú eres santo, tú eres el Rey. Eres mi Salvador. Llenas mi vida con tu amor, Señor. Eres hermoso, maravilloso, incomparable. Así eres tú, Señor. Así eres tú, Señor. Precioso Salvador. Precioso Salvador. Tú eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Para siempre eres digno de adorar. Señor, eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es
eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Sí, Señor, tú eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. ¿Cómo podemos calificar como una iglesia perfecta? Yo he escuchado de unos decir, mira, la iglesia perfecta tiene música así. La iglesia perfecta tiene ese y ese, y tiene cada quien sus cosas. Pero otra vez, yo les digo que nosotros no somos capaces de calificar si una iglesia es perfecta o no. Con esa, solamente hay uno quien es capaz de evaluar a una iglesia. Es decir, a Dios. Porque Dios es el único perfecto quien puede incluso observar o decir cuando algo es perfecto. Nosotros, imperfectos, solamente podemos también estar en el acuerdo que ese no es perfecto. Y cada uno podemos nosotros decir, ya he visto iglesias imperfectas. He visto problemas en iglesias, etc. Pero hoy quiero hablar un poquito acerca de la iglesia perfecta. La iglesia que Dios tiene y la iglesia que Él quiere darnos. Porque deseamos ser quienes Dios quiere que seamos. Nosotros sí vamos a ser la iglesia perfecta, pero una vez que somos perfectos allá en los cielos. Entonces, hoy nosotros estamos en camino hacia la perfección. Dios está haciendo su obra en nosotros y somos una iglesia rumbo hacia la perfección. Nosotros no somos una iglesia perfecta, aun cuando piensa que somos perfectos. Ve a la persona a tu lado y dice, pues aun cuando piensas que eres perfecta, todavía no somos perfectos. Así es, así es. En esta semana estuvimos iniciando una lectura del libro de Hechos y vamos a estar allá por un momento porque si uno pregunta de una iglesia perfecta, muchos van a imaginar la iglesia del libro de Hechos, porque es cuando Dios está arrancando, está ya iniciando todas las cosas y tanto poder, tanta gloria mostrada en la iglesia. Entonces vamos a analizar un poquito acerca de esa iglesia. En el primer capítulo tenemos esos dos versos y luego vamos a mover a otros versos, pero dice en versos 4 a 5, una vez mientras comía con ellos. Y fíjense, cuando dice una vez, ¿qué significa? Normalmente significa que había varias veces, pero está especificando una de las veces, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando, y eso luego voy a explicar un poquito más, necesitamos entender que no es algo que Jesús solamente dijo una vez, pero una de las veces está haciendo referencia. Entonces él está diciendo a esa persona y luego a la otra persona y luego a ese grupito, luego a ese otros, y es lo que dice, les ordenó que no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Jesús les está diciendo esas cosas. Primero, tiene que esperar, tiene que estar presente y estar por recibir algo muy especial de parte de Dios, el bautismo en el Espíritu Santo. Y si movemos unos versos en el futuro, el mismo capítulo 1 y versos 12 a 15 dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Ese fue el límite que un judío podía caminar un sábado.
Ese fue el máximo. Entonces, así fue el lugar. Y dice, cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón, el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Y sigue el verso. Y ese es cuando decidieron elegir o asignar a quién va a tomar el lugar de Judas. Recuerda, esa es la historia y como sigue en ese texto. Pero ese es algo que me agarra de la atención. Porque aquí en el verso 15 dice, por aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Ese me agarró porque tenemos esa lista. Tenemos los discípulos. ¿Cuántos discípulos? 11 en ese momento, 11. Y luego tenemos a las mujeres. Y luego dice a los hermanos de Jesús y a su madre María. Y si sumamos ese grupo, no podemos llegar a 120. El 120 me agarra. Y dice, pues entonces fue un grupo más abierto. No fue específicamente a esos quien está nombrado acá, sino todos, porque dice una de las veces que estaba Jesús hablando, había dicho esa, pero había dicho a muchas personas. Y nosotros podemos imaginar, si está abierta la invitación, entonces ¿por qué solamente 120? Porque si no estaba limitado a solamente los discípulos, a solamente las mujeres quien estaba apoyándole en el ministerio, si no solamente fuera la familia de Jesús, entonces estamos nosotros con un Cristo Jesús ya resucitado, después de haber ministrado por 3 años. Cuando tenía comida, tenía un grupo de 5,000 personas. Es interesante, a veces cuando llamamos a todos y decimos, vamos a tener fiesta, ya llenamos la iglesia. Pero en esa ocasión tenemos 120 personas. Entonces, ¿de dónde salió ese 120? Porque no fuera 5,000, no fuera 12, no fuera un número que podemos nosotros fácilmente agarrar y decir, esa es la razón. Uno tiene que imaginar, una de las personas que había consultado en lectura y en el estudio dijo, a lo mejor fue ese grupo de 70 que Jesús envió a ministrar, también incluido en el grupo. Y ese tenemos en Lucas 10, 1-4, dice después de eso, el Señor escogió a otros 72. Y ese es el problema, porque en el texto dice, para enviarlos de 2 en 2. Tiene el número 2 tantas veces que unos dicen que fuera un grupo de 70, que fueran enviados 2 a 2. Y otros dicen, no, fueran 72, que fueran enviados 2 por 2. Pero de tal manera tenemos un grupo de 70 o 72 personas. ¿Sí? Y delante de él a todo el pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Ese tiene sentido. Si ellos habían sido enviados de parte de Jesús y habían recibido, porque luego de ese texto dice que ellos regresaron glorificando a Dios, diciendo, wow, aún los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Y Jesús había dicho que la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídenle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Entonces podemos nosotros decir, si juntamos los 70, 72 con las mujeres, con la familia de Jesús, con los discípulos, a lo mejor estamos acercándonos a esa cifra de 120. Pero todavía estoy atrapado con ese pensamiento. ¿Por qué 120? ¿Por qué? Porque incluso tenemos en otros lugares
un número que dice más de 500 hermanos. Fíjense de que en una carta escrita por Pablo, dice en 1 Corintios 15, versos 3 a 8, dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Y fíjense lo que dice: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. A la vez. Estamos nosotros con esa, porque fueron esos días, fueron 37 días. ¿Cómo digo 37 días? Porque ahí tenemos los días, porque 3 días estaba en el sepulcro, luego resucitó y estaba 10 días antes de Pentecostés, cual fue 50 días cuando se fue al cielo. Entonces en esos 37 días estaba Jesús caminando, ministrando, hablando con muchos hermanos, y dice, en una de las ocasiones incluso Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a un nacido fuera de tiempo, me apareció también a mí. Entonces tenemos las cosas. Cuando dice que una de las veces, tenemos una lista de a lo mejor tantas veces que Jesús había dicho. Y en una de las ocasiones tenía un grupo de más de 500 hermanos. Entonces, otra vez necesito preguntar, ¿por qué entonces 120? ¿Por qué entonces 120? Porque yo necesito imaginar, si fuera yo uno de los, mira, si decimos 120, solamente imaginar cuántos ciegos, sordos, paralíticos, cojos, enfermos, endemoniados fueron sanados por Cristo Jesús, va a sumar más de 120. ¿Sí o no? Entonces, si fuera yo uno de los quien nunca en mi vida había visto algo, Jesús llegó, restauró la visión, me sanó, y luego me dice: espera en Jerusalén. Yo necesito imaginarme, a lo mejor estoy un poquito presumido en eso, pero yo me imagino como uno quien va a quedarse ahí. Si Jesús es Él quien me ha sanado y me ha cambiado tanto, y luego me dice: espera aquí en Jerusalén hasta el bautismo del Espíritu Santo, yo necesito imaginar que iba a quedarme. Y luego esos quien fueron testigos oculares de ver a Jesús ya colgado en la cruz, crucificado, sepultado, y ahorita pueden verle vivo. Y Jesús dice: mira, que espere. Necesito otra vez preguntar. A lo mejor no es tanta la pregunta de 120. Si usamos esa cifra de 500 personas, ¿dónde están los otros 380? Necesito preguntar. ¿Dónde están todos los quienes fueron sanados? ¿Dónde estaban todos los quienes habían disfrutado de una cosa a otra cosa? Porque la matemática no es tan difícil. 500 personas menos los 120 quienes fueron presentes, como digo, 380. Es decir que más de 3/4 de todo el grupo no estaba presente en el día. Y estaba pensando, ¿cómo es posible que esos quien había probado, disfrutado del ministerio de Jesús, no se quedaron? ¿Qué estaban pensando? Los 380, ¿qué estaban pensando? Pues también tenemos la historia en el Antiguo Testamento en cual Moisés, por comisión de Dios, está por asignar liderazgo y el Espíritu de Dios a 70 personas. 68 se presentaron ante tienda de reunión, pero los 2 quienes se quedaron en el campo, y eso lo puede encontrar en Números 11, aquí tengo, en eso los 2 en el campo también habían recibido el Espíritu de Dios. Pero nosotros no tenemos ese como un punto,
una posibilidad acá en Hechos. No tenemos esos 120 en el aposento alto y los otros 380 en diferentes lugares. No, fue solamente una vez. Y tenía que regresar. ¿Dónde estaban esos 380? Pero yo sí puedo entender. A veces es difícil. Porque sí entendemos lo que fue esos días. Porque en la Biblia que tenemos, es como tenemos una división entre capítulo 1 y capítulo 2. Pero de verdad, lo que estamos leyendo en esos versos 11 en adelante de capítulo 1, se sigue en capítulo 2. Pero nosotros en una iglesia pentecostal a veces pensamos que fue otra cosa, otro evento, otro culto que el Señor bautizó a todos. Pero inició en ese día. Ese incluso es donde sacamos la cifra de 120 en capítulo 1. Pero comienza después de la ascensión de Jesús y los 10 días ellos regresaron y estaban juntos, unánimes, en oración allá en ese lugar. 120. Pero 500 personas habían escuchado. Por eso necesitaba preguntar. ¿Dónde estaban? Pues cuando iniciaron, tenemos lo que pasó. Porque la primera cosa, ellos dijeron, Pedro se levantó y dice, mira, alguien tiene que tomar el lugar de Judas. Entonces, a mí me parece como una junta de negocios. Estaban por hacer elecciones. Yo no quiero decir que no disfruto de mi trabajo a veces, pero a veces ya estoy acá con juntas de negocios. Hace unas semanas estaba en Tampico, Tamaulipas. Teníamos una junta de negocios, de liderazgo, toda nación. Estaba en un grupo de como 80 personas. Y yo sé qué pasa. Siempre en una junta de negocios se pasa la lista. Y todo el mundo está presente cuando se pase la lista. Todo. Ellos todo quieren decir en su forma. Sí, presente. Todos tienen su forma, ¿sí? Y es interesante porque con una lista de como 80 personas, están leyendo nombres. Y una vez que pase esa persona, dice presente. Y luego se levante para ir y tomar café. Luego se levante para ir al baño. ¿Quién sabe qué va a hacer? Pero eso es lo que a veces pasa en los negocios, que quieren ser presente para la oficial, la cifra oficial, pero luego se alejan, no cumplan con las cosas necesarias. Incluso en muchas de las juntas de negocios tenemos que poner las cosas más importantes primeros, porque muchos comienzan a alejarse después. Incluso en unos meses más vamos a tener la comisión distrital de las Asambleas de Dios, en cual todas las iglesias, sus pastores y un delegado de la iglesia puede ir al lugar de sede de convención y allá tienen los negocios modificando minutas, cambiando diferentes cosas, pero también elecciones. Y en las Asambleas de Dios tenía que poner una minuta especial. Esa minuta dice permanencia en las juntas. Y al leer, habla específicamente a eso. El ministro tiene que quedarse en la convención hasta que sea terminada o despedida la cláusula. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una junta de 3 días, el primer día todo el mundo llega. Presente. El día siguiente viene elecciones y dice, es algo importante, voy a poner mi gallo en lugar. Todas esas cosas que hacen. Y luego comienza a hacer las cosas que tienen menos importancia en la perspectiva de otras personas y comienza a alejarse. O mejor, dice, mira, dice que vamos a salir a comer a la 1:30 según el programa, 1:15. No creo que van a hacer mucha cosa en esos 15 minutos. Salimos ahorita para evitar fila. ¿Me expliqué? Y cuando estamos leyendo el texto en Hechos, es como ellos tienen una junta de negocios. Y yo no sé, pero
yo puedo entender que una junta de negocios que dura 10 días estuviera difícil. No sé si aquí, por ejemplo, en una semana, unos meses pasados, tenía, porque vivo en un fraccionamiento, y tenía la junta anual. Y tenía que elegir un nuevo presidente de fraccionamiento y todo eso. Y pues todo el mundo llega por ese momento de la elección, pero comienza a alejarse. Presente, pero luego no. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y yo necesito imaginar, porque ¿cómo fue una junta de negocios? ¿Cómo iba a tener una cifra exacta? Si fueran 120. Porque había pasado la lista. Estaban presentes. Pero yo tengo que imaginar que los otros 380 dicen, mira, nada importante va a pasar. Va a proponer una persona, otra persona, no me importa si es ese otro. Y de verdad, no fue tan importante porque luego, después de nombrar a la persona, jamás escuchamos de él. Pero uno piensa que esa es la cosa importante, la elección, las cosas. Pero recuerda que el tema de hoy no fue de elección, no fue de junta de negocio, nada de eso, sino de la iglesia perfecta. La iglesia perfecta. Y yo creo que en ese día Jesús estaba manejando las circunstancias de todo. ¿Por qué? Porque quería hacer algo en la iglesia que sea perfecta. Porque Jesús tiene una óptica diferente. En la óptica de las personas, a lo mejor la cosa importante fue las elecciones. Pero desde la óptica de Dios fue de la paciencia y la obediencia. Porque Jesús pudiera hacer todo el primer día. Jesús puede hacer tantas cosas al mismo instante. Yo he visto la obra del Espíritu Santo curando, haciendo cambios emocionales incluso en una persona que un psicólogo no puede hacer o lograr en 10 años, en 10 segundos. El Espíritu Santo lo puede hacer. Entonces todo el Espíritu Santo podía hacer el primer día, primeros 5 minutos, pero esperaba, y luego, después de 10 días, cuando ellos habían mostrado una obediencia con paciencia, dicen, es tiempo. Entonces, yo les propongo que, según la óptica de Dios, la iglesia perfecta no es una iglesia que tiene música bonita. Ese disfrutamos nosotros. Pero Dios disfruta la adoración aun cuando yo canto desafinado. La iglesia perfecta, según a Dios, es la iglesia quien está caminando en obediencia con paciencia. Y voy a analizar eso un poquito. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versos 23 a 24, dice que le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Fíjense, Jesús no dijo, quédense hasta que sea elegido una persona. Jesús dijo, quédense porque voy a enviar el bautismo del Espíritu Santo. Dijo algo específico y solamente requería 2 cosas: paciencia y obediencia. Pero muchos se alejaban. Los 380 no estaban presentes. Y a lo mejor tenían mucho pretexto. Yo no sé. Es lo mismo en una parábola que Jesús había dado antes. Él dice que un rey quería festejar el casamiento de su hijo y entonces invitó a todos y comenzaron ellos a echar pretextos.
En ese dice, apenas compré terreno, apenas me casé, apenas esa. Y comenzaron a echar todos los pretextos, ¿sí? Y luego el rey dice, ninguno de esos van a disfrutar de mi boda, de mi cena de boda. Jesús está todavía con lo mismo. Y necesito preguntar, a mí, a ellos, a otras personas, esos 380, ¿cómo van a responder? Cuando Jesús dice, ¿y por qué no estaban presentes? Van a decir, Jesús, es porque había pedido tantos días de mi trabajo, mi patrón no me perdona otro día. ¿Cree que Jesús iba a decir, ok, entonces? Solamente fue una cosa, porque según a Jesús, Él reciba la obediencia, el que me ama obedecerá mi palabra. Y cuando esos 120 estaban esperando en obediencia, por 10 días Jesús estaba recibiendo el amor de su iglesia. Es la razón que yo creo que Dios califica siempre una persona, una iglesia, quien anda en obediencia como una de las cualidades que está buscando en una iglesia perfecta. Y esos 120 no estaban con nada más fuera de la obediencia. Dice esa. Y también el mismo Juan, pero luego en 1 Juan, capítulo 5 y verso 3, dice, en eso consiste el amor, en que obedezcamos sus mandamientos. Obedezcamos sus mandamientos. Y esos no son difíciles de cumplir. Entonces no podemos echar pretexto. No podemos decir, mira, fue demasiado difícil. ¿Qué quería? He dedicado tanto tiempo. No puede decir, pero mi familia, mi hermano estaba enfermo. Nada de eso. Porque dice, no son difíciles de cumplir sus mandamientos. Solamente es asunto de decidir, que la iglesia decide que vamos a obedecer en todo. Entonces la obediencia es algo que siempre está buscando el Señor. Pero también he mencionado la paciencia. La paciencia. Pedro, haciendo referencia a las cualidades de Dios, habla acerca de su paciencia. Dice en 2 Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes. Es parte de su ser. ¿Creen ustedes que Dios está allá en el cielo diciendo, mira, es porque yo tengo paciencia, nada de ese mundo me molesta, la maldad que está subiendo, tanta mentira, tantos problemas, tanto robo, tantos ataques, nada de eso no. En medio de tantos problemas, iba a tener muchas ganas de regresar, de rescatar a la iglesia, pero dice que no puede, porque dice, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Según las noticias, anoche mismo, en esta carretera, enfrente de la iglesia, uno fue matado con pistola. Ese mundo ya está cayendo. Tenemos problemas en toda parte. Y podemos nosotros decir, mira, ¿por qué esperas? Dios regresa. Y Cristo sí, va a regresar. Pero Él tiene paciencia con nosotros. Y también está esperando que nosotros como una iglesia tenemos paciencia. Yo conozco unas personas quien había orado por sus queridos, por sus familias, por años. Esa persona dice, he orado que el Señor salve a mi hijo por 10 años, otro por 20 años, otro por 30 años. Y uno llega y dice, pues, ¿por qué sigues orando? Olvídalo, si fuera de la voluntad de Dios iba a hacer. No, tiene paciencia, va a seguir. Aun si tarda hasta toda la vida, puede seguir. Porque el Señor también quiere que tengamos nosotros la paciencia. Es lo que Pablo dice en Romanos 12:12. Dice, alégrense en la esperanza. ¿Quién espera lo que ya tienen? No, tenemos que tener la paciencia cuando estamos esperando. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveran en la oración. Entonces, una de las cosas que Dios está buscando, aparte de la obediencia, es también la paciencia. La paciencia.
Y claro, cuando hablamos de la paciencia, podemos nosotros entender que es uno de los frutos del Espíritu. Pablo en Gálatas 5:22 tiene la lista del fruto y dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Acá tenemos la palabra paciencia y unos piensan que entienden lo que significa paciencia. Pero déjame decir que hoy día no tenemos un entendimiento muy bien de lo que es la paciencia. Vivimos en una cultura, una generación de microondas, de instantánea. Cuando uno pregunta, dice, pues estoy enfermo. En vez de esperar por la cita médica, usa Dr. Google. ¿Es cierto? Es porque Doctor Google me dice que tengo esa y se acude al doctor para simplemente decir, doctor, estoy muriendo de esa. Y dice, doctor, ¿quién dijo esa? Doctor Google. Porque no podemos esperar por nada. Yo, incluso aquí mismo, enfrente de Walmart tiene ese semáforo. Yo uso siempre el Libramiento regresando a la iglesia en camino. Y cuando estoy parado por el semáforo rojo, noto algo. Muchos coches van hacia el estacionamiento de Laguna Plaza, pasan el estacionamiento, salen de la otra salida allá en carretera y otra vez. ¿Solamente por qué? Porque no pueden esperar los 30 segundos de semáforo. ¿Sí o no? Y los otros que están todavía formados no se enojan con esa, son envidiosos. Yo voy a hacer lo mismo. Aquí estoy. Tenemos unos que, no me importa, el semáforo es rojo, voy a seguir adelante, porque no pueden esperar ni un momento. Tenemos una cultura que no entiende la paciencia. Pero fíjense, yo fui a buscar esa palabra en original, en griego, que quería decir, porque puede ser que no entendemos qué es la paciencia. Unos piensan que yo soy paciente, pero cuando la persona está esperando con paciencia, humo está saliendo del... Piensa que es paciencia. Dice, 1, 2, 3, 4. ¿Qué está haciendo? Siendo paciente. Pero dice la definición, la cualidad de ser paciente y listo de perdonar a alguien o ejercer dominio propio en una situación difícil. Ese me habla, me da golpe. Y tengo que imaginar esos 10 días en el aposento alto. No te dice, Pedro se levantó el tercer día y dice, mira, que todos vayan a su casa, regresamos en 2 horas después de bañarnos. ¿No puede imaginar? Ahorita dice que el clima en ese año está cambiando. Que en ese año, en el mes de mayo, vamos a sufrir de 40 centígrados, lo que dice. Yo con esa digo, qué bueno que tenemos aire en la iglesia. Estaba en la semana pasada, Mollín también puede imaginar esa, porque él quien estaba tocando la batería en la semana pasada, salió sudoso todo y dice, pastor, necesitamos más aire aquí en esa iglesia. Y yo digo, pues no, está muy bien aquí. Él lo agarró el lugar del púlpito y dice, pues ¿quién instaló esa? Sopla en el lugar perfecto. A lo mejor vamos a comprar otro sistema para soplar a los quien tiene calor acá y los quien tiene frío siempre allá va a tener, pues quién sabe. Pero dice la definición de ejercer dominio propio en una situación difícil. En ese lugar con 120 personas, no fue en esa construcción de que tenía vigas grandes que puede abrir unas ventanas, unas puertas grandes. Entonces en la construcción de antigüedad las ventanas siempre fueron ventanitas, porque no puede aguantar el peso luego si estaban muy amplios. Y yo puedo imaginar un aposento alto con 120 personas adentro y el calor del cuerpo humano
por un día y todos están. Por 2 días, todos están. 3 días están, mira, no tiene perfume algo. Después de 10 días tenía que mostrar el dominio propio en una situación difícil. ¿Por qué? Porque estaban hechos con esa definición de paciencia, porque ellos en obediencia a Jesús estaban quedándose. Dice, aquí estamos. Qué bueno por esos 120, pero estoy también pensando en esos 380 que no aguantaban. Y necesito preguntar, ¿dónde estaban esos 380? La iglesia perfecta simplemente no existe porque nosotros no somos perfectos, como había dicho, pero Dios todavía está perfeccionando y está esperando, no que mejoramos en la música, aunque sí queremos mejorar. Unos piensan, mira, la iglesia perfecta tiene un predicador quien predica solamente 5 minutos por mucho. Pues desafortunadamente no tienen la iglesia perfecta entonces. Pero Dios está esperando la obediencia. Dios está esperando la paciencia. Y no podemos calificar si la iglesia es perfecta o no por los ojos, porque estamos esperando música diferente, a lo mejor, volumen diferente, predicación diferente, gente diferente, personas que habían bañado, habían usado perfume mejor, había tantas cosas que a nosotros nos afecta, pero allá los 120 estaban unánimes con solamente un deseo de obedecer al Señor y no les importaba cuánto tardaba. Pero llegó el momento en cuando después de 10 días Jesús recibiendo el amor. ¿Por qué? Porque estaban en obediencia. Entonces dice, también yo quiero mostrarles mi amor. Y derramó el Espíritu Santo. Y acá dice el texto en capítulo 2 de que en ese momento se entró en ese lugar, ese aposento alto, un viento como ráfaga fuerte. Y de repente apareció lenguas de fuego que reposó sobre cada uno de ellos. Pues unos malentienden esa. Yo incluso buscaba en Google para ver la opinión de otras personas. ¿Qué significa cuando dice que reposó sobre cada uno? Y unos estaban abogando de que solamente son los discípulos, no toda la iglesia. No es así. Los 120, quienes estaban pagando el precio, quienes estaban con la obediencia, quienes estaban con paciencia, esperando el bautismo del Espíritu Santo, porque esa fue la promesa de Jesús a todos, porque había dicho varias veces, no solamente a los discípulos, todos recibieron. Y en ese momento se levantó a Pedro. Pues, ¿quién iba a escoger a Pedro? Pedro apenas unos días antes había negado a Cristo Jesús. No va a ser el representante oficial de la iglesia, pero el Espíritu Santo se le llenó. Se predicó. Y en ese día, 3,000 personas aceptaron a Cristo Jesús. Días después, 5,000 personas. Y estaba aumentando día tras día las personas. Y yo necesito imaginar cómo fue la plática después con esos 380. No sé si había pasado contigo una vez, pero después de no estar presente en un culto, una persona te acerque y dice, el culto el domingo pasado fue increíble, lo mejor de toda mi vida, perdiste la bendición. Yo no sé si ha pasado contigo, pero pasa a veces con gente. Yo puedo imagínense esos 380, quien había decidido que hay otra cosa mejor que tenía que hacer. Y los 120 llegan a ellos. Perdiste. ¿Qué perdí? Pues el Espíritu Santo, como Jesús había prometido, ya bajó. Y ahorita la iglesia ha crecido 3,000 personas. ¿Cómo? Perdiste el mejor día de mi vida. ¿En serio? Pero habían perdido. Porque no estaban formados
como parte de la iglesia perfecta. Que Dios quiere siempre, y está hoy la invitación de no ser uno de los 380. Fíjense, en clase de homilética, cuando yo recibí, mi maestro, mi profesor, me dijo, nunca ponga como un punto clave un negativo. Es decir, no puede decir que no ser uno de esos, pero estoy haciendo de tal manera. Porque necesitamos entender, a lo mejor él va a decir, a lo mejor dice que debía ser uno de los 120, pero sí, todos necesitamos ser de uno de los 120, pero el problema fue que los problemas, las preocupaciones, las cosas de la vida nos agarre para decir, ya necesito salirme, necesito, y echamos pretextos. Todos nos imaginamos como parte de los 120, pero el asunto es que no seamos parte de los 380. Que caminemos siempre en la obediencia, que mostramos la paciencia, que Dios sea glorificado en nuestra vida. Y no importa si es a nuestro gusto, porque la iglesia no es para Él. ¿Saben que en el libro de Apocalipsis habla de que Cristo está perfeccionando a su iglesia para que sea blanca, que sea sin arruga, que sea sin mancha? Cristo quiere que su iglesia sea perfecta. Y para perfeccionarnos necesitamos entender que la meta no es mejor equipo de sonido, la meta no es mejor músicos, mejor predicador, mejor ofrendero, nada, sillas más suavecitos. Unos dicen, mira, yo quiero un sillón reclinable. ¿Ese estuviera la iglesia perfecta? No. Pero déjame solamente notar una cosita más. Es que unos no se alejan en físico, pero en mente sí. En mente sí. Yo he estado en unas juntas de negocios, dice presente, pero luego a verles estar. Porque está en otra parte. O mejor, presente. Hay muchas formas de alejarnos, pero tenemos que ser parte de los 120 y evitar ser parte de los 380. La iglesia perfecta nos espera en el cielo, pero aquí estamos en el proceso de ser perfeccionados. Tomemos cada paso necesario para caminar en la obediencia, para caminar en la paciencia y evitar alejarnos. Ese fue un problema en tiempos antiguos también. Esa es la razón que tenía que escribir el escritor de Hebreos en capítulo 10 y verso 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos. No fue solamente en el día de Pentecostés que 380 había alejado, pero seguía pasando y muchos estaban perdiendo la bendición. Y dice, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora porque vemos que aquel día se acerca, está cerquita, y Dios está esperando la iglesia perfecta. Pero tenemos que hacer un compromiso de ser obedientes y de ser pacientes. Que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Inclina tu rostro conmigo, por favor.